esta segunda jornada del Seminario Internacional de Crítica Teatral. Ayer partimos con 2 conferencias y un foro. De alguna manera, ayer quedó establecido el marco de la conversación al retomar la reflexión sobre la crítica teatral luego de los seminarios y coloquios que se hicieron en el año 2007 y 2010. Con lo que nos encontramos es con una cierta, diríamos, agudización de lo que proyectábamos en el año 2010, ¿no? Primero que todo, la crítica como un espacio para la reflexión en torno al teatro, pero la crítica quizá moderando o acotando esos espacios de circulación, ¿no? Ayer nos preguntábamos cuáles son esos canales por los cuales podría hoy en día circular el discurso crítico. Isabel Castro planteaba, diríamos, el fin de un modo de hacer crítica, sobre todo la crítica que ella califica de autoritaria, y se preguntaba por la posibilidad de que una crítica pensante, ¿verdad?, pudiera copar otros espacios. También Álvaro Vicente nos planteaba la visión o la conversación que con sus colegas que ejercen la crítica en medios de comunicación escritos y también digitales vienen haciendo sobre esta práctica, y especialmente cerraba su presentación aludiendo al uso potencial de los sistemas generativos de inteligencia artificial, ¿verdad?, con un ejemplo bien concreto del uso de ChatGPT para escribir textos críticos, ¿no? Y en el foro se habló bastante acerca de cómo podríamos redefinir la crítica, especialmente en el entorno digital. Bueno, la jornada de hoy la vamos a abrir con 2 temas que nos interesa mucho reflexionar, que tiene que ver con la tradición crítica que hemos tenido en Chile en particular. Y a partir de allí vamos a también hacer una reflexión sobre otros campos o derivadas de la crítica posibles en la actualidad. Vamos a abrir dándole primero que todo la bienvenida a Verónica Sentís. Ella es doctora en Teoría del Teatro por la Universidad de Valencia y actriz por la Universidad de Chile. Y su trabajo se ha desarrollado principalmente en 3 áreas: en dramaturgia, puesta en escena e historia del teatro, especialmente esta última entendida como patrimonio intangible de una comunidad. Y desde el año 2010 ha enfocado sus investigaciones sobre todo en torno a la creación escénica de Valparaíso, analizando la producción teatral de esa ciudad desde fines del siglo XIX hasta el siglo XXI. Es autora de diversas publicaciones, ¿no?, como Valparaíso en escena, la ciudad como dramaturgia exhumada e historia del teatro de Valparaíso. Actualmente es académica del Departamento de Artes Integradas de la Universidad de Playa Ancha y coordinadora del doctorado en Artes Integradas de la misma institución. Y forma parte, por cierto, desde el 2016 del equipo editorial de la revista Art Escena. Le invitamos por una investigación que ella ha hecho en torno a un crítico de referencia. Cada vez que en Chile se escribe sobre historia del teatro o se revisitan algunas décadas del teatro, se suelen consultar, como se planteaba ayer, las fuentes, como fuentes los textos de críticos, ¿no? Y creo que hoy lo que vamos a partir abordando es justamente cómo ese legado se vincula con los contextos. Le damos entonces la bienvenida a Verónica. Hola Javier, buenos días. Muchas gracias por estar aquí a esta hora, 10:20 de la mañana, en un seminario de crítica. Me parecen admirables. Javier me contactó hace un tiempo para justamente solicitarme una ponencia sobre Critilo, un crítico teatral español que generó su producción crítica entre el año 1941, cuando llega a exiliarse, ¿sí?, acá a Chile como país anfitrión, y el año 1975, que es cuando muere. A mí me parece que para poder entender la producción de Critilo en esa época es necesario hacer algunas consideraciones previas. Entonces, antes de entrar específicamente en lo pedido por Javier, me interesa dar o comentar con ustedes ciertos marcos teóricos
que nos permiten entender la producción de Critilo como un producto de su tiempo, sobre todo porque analizar hoy día la producción de José Antonio Romera, cuyo uno de sus seudónimos, uno de los tantos que tenía, era Critilo, significa un ejercicio metacrítico, ¿sí? Y para eso hay que tener algunas consideraciones. Espero no alargarme mucho. El temario que me interesa abordar es primero entender la relatividad del canon estético-teatral, teatralidades estéticamente legitimadas o no legitimadas, cómo se llega a eso, la crítica como una herramienta que construye un canon, hablar después de la producción de Romera específicamente y comentarles algunas consideraciones que podrían servir para discutir, ¿sí?, sobre la mirada actual sobre el canon desde la crítica, específicamente desde la crítica teatral, que hay que decir que no es una producción en este minuto en boga, ¿sí?, y que además con la redefinición del concepto de crítica del siglo XXI ha significado una crisis mayor, después de la pandemia una crisis aún mayor, ¿sí?, que nos tiene reunidos hoy día por la mañana. Muchas gracias. Lo primero que me interesa es que podamos, en el fondo, pensar que el canon estético, ¿sí?, que existe en un momento histórico determinado, es producto de esta situación histórica específica, ¿sí?, y que se asocia, como plantea Villegas, con los sectores que están en el poder cultural. Vale decir, no siempre, por ejemplo, en el caso del teatro chileno, los sectores en el poder cultural, en términos teatrales, no corresponden a los sectores en el poder económico, sino que se producen particularidades, y en el caso de Chile, los sectores en el poder cultural, en el teatro, corresponden a una clase media intelectual formada en la universidad, que se posiciona desde fines de los años 30, desde Santiago, desde la universidad, y que funciona como transmisora de esa cultura. Y ahí aparece este concepto de la necesidad de historizar como procedimiento analítico estas producciones, porque primero nos permite pensar o deconstruir el canon estético como único, es decir, entender que aquellos elementos que han constituido el canon lo han constituido porque las obras son esencialmente buenas, ¿sí?, como si fuera un elemento inherente al objeto estético. Y en este caso, efectivamente, un canon estético es producto de una época, es producto de un sector ideológico y es producto de redes de circulación que determinan que eso es lo que vamos a considerar como la manera correcta, en este caso, de hacer teatro en una época determinada. Y esto, al entender que no es un valor universal, nos permite que lo estético es aquello que la comunidad interpretativa considera como estético y por lo tanto no es esencial a las obras, sino que es una relación entre las obras y su contexto interpretativo, en este caso desde la crítica. Y esto nos podría permitir, desde la actualidad, por ejemplo, una potencial pluralización del canon. Es decir, yo puedo desde hoy mirar obras que en el pasado se consideraban que eran marginales dentro del canon, incorrectas dentro del canon, las puedo mirar hoy día y decir, oye, mira, no la habíamos mirado de una manera que le asignáramos un valor, porque aquí aparece el tema de los procesos de crítica, sobre todo los procesos de crítica del siglo XX, como un proceso de asignación de valor. Es decir, me gusta, la considero, la critico, la resalto, ¿sí?, porque le asigno un valor, y esa asignación de valor no es un acto, vamos a decir así, ideológicamente neutro, sino que esa asignación de valor refleja evidentemente la postura del crítico, su circuito sociocultural, su gusto, ¿sí?, y al ser publicada, que ese es el punto, se transforma en un juicio de gusto. Ahora,
Desde que se fundan las repúblicas latinoamericanas, como plantea Moraña, lo que se entendía como, en este caso, como teatralidad estéticamente legitimada, corresponde a lo que en esa fundación de las repúblicas se entendía como alta cultura, ¿sí? O las bellas artes, o las bellas letras que se llamaban, ¿sí? Y que, de una manera no sorprendente, voy a decir así, coincidía con los procedimientos europeos que estaban en boga y que las burguesías locales, independentistas, etcétera, se identificaban con ellas. Es decir, ahí hay un tema, hay una tensión, ¿no?, entre la idea de independencia de Latinoamérica, pero que es una independencia principalmente económico-política, ¿sí?, pero no culturalmente e ideológicamente alejada del canon cultural europeo. Y esta asignación de la teatralidad estéticamente legitimada como la alta cultura va a significar que aquella que no corresponda, que son producciones locales, que beben de otras raíces culturales, que beben de las fiestas populares, que beben de las ritualidades, etcétera, se consideran como baja cultura, ¿sí? Por lo tanto, estéticamente no están legitimadas o se consideran como discursos marginales. ¿Y eso qué significa? Significa que en un mismo momento histórico coexisten distintos discursos, ¿sí?, teatrales. No hay un solo discurso teatral, ¿sí?, pero se entienden en esta coexistencia, se entienden como de mayor valor aquellos que se asocian en el fondo a valoraciones de quienes están en el poder, en este caso cultural, ¿sí? Otra de las cosas que me parece importante que tengamos claro como en la crítica como una actividad que canoniza ciertas producciones de obra es que la crítica aparece como una apreciación que se hace parte de un circuito de circulación de obras, es decir, que determina qué debe ser válido y qué no dentro de ese contexto particular. Ahora, lo llamativo es que la experiencia estética, en este caso la experiencia estética frente a una obra de teatro, corresponde a un proceso de interacción que se produce entre un percipiente y la obra, y que eso significa, que esto es algo que a mí me interesa mucho, una vivencia personal, ¿sí? Es decir, lo que a mí me pasa con una obra es aquello que me pasa a mí como perceptor con esa obra. Por lo tanto, nadie puede percibir mal desde cierta perspectiva, ¿no? O sea, yo no percibo mal, percibo lo que percibo según mis marcas de clase, según mis características personales, según mi historia, según mi cultura, etc. No percibo mal, percibo como percibo. Entonces, cuando los juicios críticos, como en el caso de Romera, que lo vamos a ver dentro de poco, se transforma en un juicio crítico publicado, se transforma en una especie de gusto autorizado. Y este gusto autorizado lo que intenta hacer es razonar frente a otros la valoración que tiene sobre una creación particular. Eso significa que el crítico percibe, o se supone, percibiría, vamos a decir así, mejor, ¿sí?, que cualquiera de los ciudadanos de a pie. Es como si el crítico sí percibiera como corresponde y los otros no, ¿sí? Y tiene claramente asociado, sobre todo en el siglo XX, un carácter formativo. Es decir, el crítico lo que intenta hacer es instruir a los no iniciados sobre los elementos que debe valorar en una obra, ¿sí?, como si esa valoración fuera esencial, como si esa valoración no reflejara en el fondo marcas culturales, marcas ideológicas que me hacen valorar una cosa por sobre otra, ¿sí? Y en ese sentido, cuando yo veo un rol de crítico como mediador, y que este mediador es fundamental entre el objeto creado y el público, yo veo que este discurso se traslada a través de ciertos procedimientos. Lo primero, a través de qué dice el crítico sobre la obra que está criticando. Lo segundo que hay que mirar y que no debe nunca, en mi opinión, volverse transparente, y que a veces nos pasa, que tiene que ver con los soportes, es dónde publica. O sea, no solo es qué dices sobre el objeto, sino de dónde publicas eso que dices, ¿ya?
qué obras criticas y sobre todo, y para mí es muy importante, qué cosas descarta como campo de análisis. Es decir, qué no criticas. Porque dentro de un momento histórico tenemos un montón, una pluralidad de creaciones posibles y de producciones escénicas, pero son estudiadas y tomadas como objeto susceptible de ser criticados solo aquellas que coinciden con las lógicas del grupo cultural que está, vamos a decir así, que es hegemónico o que está en el poder cultural de esa época. Entonces, cuando nosotros vemos cómo aparece la crítica de arte, y nosotros tenemos crítica de arte, por ejemplo, de Sarmiento en el siglo XIX, cuando nosotros vemos esta idea de la crítica como una retroalimentación, que tiene dos objetivos, ¿no? Quiere retroalimentar a los grupos que están produciendo, pero paralelamente quiere enseñarle a la gente a percibir, que es algo que deberíamos pensar si se puede enseñar. ¿Sí? Bueno, cuando vuelvo hacia Sarmiento, cuando aparecen las críticas y cuando se implementan las críticas en Latinoamérica, aparece esta idea de que queremos buscar, coincidiendo con el discurso independentista, una suerte de cultura nacional. Aún hay una aspiración ahí de que queremos buscar en las producciones de arte cierta identidad nacional, sobre todo en naciones que son nuevas como las nuestras, que no tienen 200 años siquiera, y que además tenemos que inventar, como diría Anderson, Benedict Anderson, situaciones de larga data, ¿no? Comunidades imaginadas. Nosotros decimos que Chile comenzó en el año 1542, por ejemplo, y tendríamos que preguntarnos qué idea de Chile nosotros tenemos cuando decimos que comenzamos como nación entonces, ¿no? Entonces, en Chile específicamente, en el siglo XX, desde el año 1940, con el gobierno de Aguirre Cerda, y lo indico porque me parece muy importante establecer los nexos históricos de las producciones críticas, cuyo lema de gobierno es gobernar es educar, y ahí parte de nuevo esta idea de la crítica como un elemento educador, ¿sí?, de percepciones, intentan hacerse cargo claramente de la idea de este ser nacional, ¿no? Y sobre todo si pensamos que la primera compañía realmente chilena es del año 1917, es decir, tenemos una distancia escasa entre este ser nacional que se busca a través de la producción artística y la real primera producción de una compañía chilena que no es española. Hasta el año 1917 todas las compañías son españolas, que se supone que nos habíamos independizado justo casi 100 años antes. Entonces, hay un lapso y una tensión, ¿no?, importante de observar cuando observamos estos ejercicios. Ahora, uno de los elementos importantes a tener en cuenta es que el teatro es un objeto estético evanescente, y eso es un problema. Es una característica, es fantástico, es inherente a las artes escénicas, que tiene un carácter tempoespacial. Cuando acaba la función, desaparece la obra. Y esta imposibilidad de atravesar el tiempo, esta evanescencia, produce específicamente en nuestra área una situación delicada, porque el objeto, la obra criticada, no trasciende el tiempo, pero la crítica sí, si está publicada. Y pasa un poco lo mismo con el texto teatral. Nosotros vemos que hasta fines del siglo XIX, comienzos del XX, si nosotros miramos la historia del teatro, es la historia del texto dramático. Y solo pasamos de la historia del texto dramático a la historia de la puesta en escena cuando aparecen las posibilidades de dejar registros polisemióticos, como son las fotografías y posteriormente el cine, que es mejor en ese sentido que la fotografía, y después el video, que me permiten dejar registros del acontecimiento sin ser el acontecimiento, pero por lo menos un registro polisemiótico. No es solo el texto, sino que me permite ver una visualidad cinética, en el caso del cine, una audición específica, la sonoridad de esa obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo entiendo la crítica como una actividad canonizadora, la pregunta es, ¿la crítica atraviesa el tiempo?
la obra es difícil de reinterpretar después porque no atraviesa el tiempo. Por lo tanto, el rol de la crítica en teatro es distinto al rol de la crítica en otras artes que sí atraviesan el tiempo. Por decir una obviedad, la Mona Lisa sigue estando allí para quien la quiera reinterpretar. Las obras de teatro, si yo entiendo el teatro como ese acontecimiento convivial que nos reúne como comunidad en un evento único, dado que cada obra es distinta porque se co-construye, ¿sí?, en la relación actor-espectador, ¿cómo voy a repensar el canon posteriormente si la obra no existe? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el texto crítico tiende a convertirse en el área de las artes escénicas, junto al texto dramático, en el caso del teatro, en una fuente muy relevante, muy a pesar que originalmente es un texto de carácter secundario con respecto a la obra. Es decir, la obra es el objeto estético y esta es una fuente secundaria, un texto crítico. Pero después la obra desaparece y queda como único material de acceso el material secundario. Entonces se produce ahí un traslape que es una tensión en las artes escénicas que es en rigor imposible de ser resuelta, porque el arte escénico es tempoespacial, pero que nos lleva siempre a estarnos preguntando sobre el tema de los registros, de la memoria, y nos llega a preguntarnos siempre sobre el tema de el teatro como un patrimonio inmaterial, ¿sí?, justamente en esta situación de evanescencia que tiene el teatro como arte escénico. Y ahora entremos a Romera, después de esto. Recién, lo siento. Romera trabajó en la crítica de una manera sustantiva y sustancial. Criticó durante 34 años, entre el año 1941 y el año 1975 en que muere. Es decir, fue un crítico que murió con las botas puestas, criticando, ¿sí?, teatro. Pero su modelo, si yo lo miro desde hoy, porque no puedo mirarlo desde otro lado, y lo digo porque a veces uno dice, puede mirar la paja en el ojo ajeno y decir, ay, Romera estaba marcado por su tiempo y criticaba de una manera que ahora ya no criticamos. Es cierto, pero yo también lo miro marcada por mi tiempo, desde mi perspectiva ideológica y sumamente atravesada por conceptos particulares que son sin duda hegemónicos hoy día. Y lo miro no desde cualquier parte, lo miro desde la producción intelectual de la universidad, de un país marginal como Chile, en un momento tenso como el siglo XXI. Mi ejercicio metacrítico está marcado por las mismas situaciones de crítica, ¿sí?, de determinación ideológico-contextual como un producto cultural, igual que lo que hacía Romera en su época. La diferencia es que tenemos 100 años de diferencia. Eso es todo, ¿sí? Lo primero que quiero decir es que lo que se entendía como crítica dramática en el siglo XX dista mucho de los objetivos que hoy entendemos como crítica, ya cursando la tercera década del siglo XXI. ¿Y cuál es su rol? Lo segundo, hay que decir, es que los años 40 en el mundo es un momento complejo y en Chile también, porque por una parte en Chile se produce un salto, ¿no? Hay una evolución en el desarrollo de todas las artes y particularmente en nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos como Argentina, la universidad acogió inmediatamente las escuelas de arte dentro de sí mismas. Y eso significó un ámbito de protección desde lo público, desde el presupuesto, significó también que se asociaron a este rol hegemónico de la clase media intelectual que produce desde la universidad, lo que tiene pros y tiene también contra. Lo primero que hay que decir es que en esa época, entre el 40 y el 50, se produce el gran salto de profesionalización. Aparece el Instituto de Extensión Musical de la Chile, la Orquesta Sinfónica y el Teatro Experimental de la Chile, el Teatro Ensayo de la Católica, el Ballet Nacional Chileno,
entre otras varias producciones que son acogidas por la universidad, son amparadas por la universidad, son financiadas por la universidad, pero son también, voy a decir, el brazo cultural, ideológico de la universidad y de la visión que se tenía de la universidad en esa época. Y acá se produce una cosa interesante, porque uno dice, ¡oh, qué bueno! Mira qué interesante este salto de los años 40, ¿no?, en Chile. Pero en realidad este salto corresponde a que se inocula, es decir, no es, vamos a decir, una evolución natural de las producciones previas, ¿sí?, sino que se inocula como producto de la Guerra Civil Española, ¿sí?, y el fracaso de la República en el año definitivo, en el año 39, y con la cantidad de exiliados que se produce, más la Segunda Guerra Mundial y la diáspora que eso produce también, se inocula directamente desde centros hegemónicos europeos, ¿sí?, modos de producción y concepción artística a la Universidad de Chile a través de la contratación justamente de artistas exiliados. Nosotros no podríamos entender por qué nace el Banch, el Ballet Nacional Chileno, en el año 45, y lo primero que pone en escena en la Mesa Verde, que era un ballet expresionista absolutamente de punta, con el ballet Jos, sino por la Segunda Guerra Mundial y cómo se quedan acá en Chile produciendo. Entonces, vamos ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vamos, entre comillas, a evolucionar, ¿no? De pronto vamos a estar inscritos en los modos y los temas, por lo tanto, las formas, ¿sí?, estéticas, absolutamente hegemónicas europeas de la época. La pregunta es cómo, y la pregunta es qué va a significar eso para las producciones previas que existían acá, ¿sí? ¿Cómo se va a relacionar eso? Entonces pasan varias cosas y Romera tiene que ver con esas cosas y es importante mirarlas, me parece a mí. Y una de esas es que en este nuevo contexto cultural, que es este Chile del siglo XX, ¿no?, este Chile que acoge exiliados, ¿sí?, que acoge judíos. Mi segundo apellido es Harman. Mi abuelo es un judío checo que pudo acogerse acá, ¿no?, que acoge judíos, que acoge españoles, se va a reconfigurar un cuadro contra el que además el teatro se supone que estaba peleando, ¿no? El teatro quería independizarse de los modelos hegemónicos españoles y, sin embargo, la fundación del Teatro Experimental de la Universidad de Chile se da de la mano de José Ricardo Morales, un exiliado español, que era el director de la compañía El Búho de la Universidad de Valencia. Y los dos estrenos del teatro experimental con lo que se considera la fundación del teatro experimental de la Universidad de Chile, el inicio en el año 41, el inicio de la producción, vamos a decir, contemporánea de teatro, son dos estrenos que acababa de hacer José Ricardo Morales con la compañía El Búho de Valencia. Son las mismas obras, Ligazón de Valle Inclán y La Guarda Cuidadosa de Cervantes, y la puesta en escena es calcada. Él elige el repertorio, él dirige la puesta en escena y es calcada a la última producción del Búho de Valencia. Y lo llamativo es que uno de los mayores críticos de la producción del teatro de la Universidad de Chile es otro exiliado español. Nosotros nos estamos tratando de alejar del modelo español. Y los dos primeros estrenos, que son el orgullo del Teatro Nacional, ¿sí?, lo digo, yo estudié en la Universidad de Chile, todos sabemos cuáles son los dos estrenos, y la sesión inaugural, cuando dicen ha nacido un niño y ha nacido varón, hoy es muy discutido, lo podemos ver justamente con las discusiones de los cánones, y es que ha nacido el teatro de la Universidad de Chile. Y el discurso dice eso, hoy ha nacido un niño que ha nacido varón. Bueno, hay que pensar sobre el canon. Y lo critica otro español, y lo critica durante 34 años. ¿Sí? Y en ese contexto hay además que decir, ¿cómo llega alguien a ser crítico de teatro? O mejor, específicamente, ¿cómo llega Romera a ser uno de los críticos de teatro más importantes del siglo XX en Chile, en Santiago? Otro tema con los cánones. Cuando nosotros hablamos de teatro chileno, en el siglo XX estamos siempre hablando de teatro santiaguino.
Yo, por opción, produzco desde Valparaíso y trabajo desde Valparaíso. Y he estudiado el Teatro de Valparaíso y es previo al Teatro santiaguino. Sin embargo, se produce en Chile otro canon. Hay una sustitución. Se dice el teatro chileno, y tú miras la historia del teatro chileno y es la historia del Teatro Santiago. Dices antología teatral chilena. Y miras las obras, son todas de Santiago. Bueno, cánones. Romera, ¿de dónde aprende crítica? Fue mi primera pregunta. El tipo no es teatrista. ¿Por qué critica teatro? Lo que les puedo contar es que él aprendió crítica, pero crítica de artes visuales. De hecho, Romera, su mayor aporte es proponer una historia de las artes visuales en Chile. Y la aprendió en Lyon, donde era profesor normalista, que estaba contratado para educar a los españoles emigrantes que estaban en Lyon, en el Museo de Bellas Artes, con uno de los críticos de artes visuales relevantes de la época en Lyon, que es René Julien, y ahí aprende sobre estética y crítica, pero de artes visuales. Pero cuando llega al campo cultural chileno, les pongo esta lámina, es una caricatura que hace el mismo José Antonio Romera. José Antonio Romera era además caricaturista, entonces hacía caricaturas de algunas obras. Les estoy contando esto porque mi pregunta es cómo un crítico de artes visuales llega a ser crítica de teatro. Y desde mi perspectiva llega a ser crítica de teatro porque no había críticos en Chile. Y bueno, era un campo en construcción en ese momento, estamos hablando de los años 40, él llega al 41, era un campo en construcción y en el sentido y al ser un campo en construcción, bueno, sabía algo sobre estética, sabía algo de la relación forma-contenido, ¿sí? Y entonces criticaba teatro también, y cine, también criticaba cine. Es decir, era un crítico de arte en una concepción que ahora nosotros no nos atreveríamos a sustentar. Yo no me atrevería, por ejemplo, a hacer crítica musical, no es mi ámbito, ¿sí? Pero en ese entonces era posible y uno puede decir, ¡oh, qué falta de rigor! No, es un contexto que permite que un crítico sea un crítico de arte en términos amplios, ¿sí? Y puedo decir que en qué se nota que no es un teatrista, que a mí me interesa. Yo tengo una doble pertinencia, soy actriz y soy teórica del teatro. Entonces, en esa doble pertinencia me interesa mucho que las producciones y los análisis de arte lo haga gente que conozca la cocina del teatro, ¿sí? En este caso. Yo puedo decir que, sin duda, Critilo apreciaba lo escénico, muchísimo, pero consideraba que dentro de toda la puesta en escena lo más importante era el texto dramático y el autor. Es decir, en realidad Critilo apreciaba la literatura teatral, que no es lo mismo que el objeto estético obra de teatro. Y si yo lo miro desde hoy, y de nuevo vamos con el tema de que esto es un ejercicio metacrítico, yo puedo decir, pero a ver, qué descentrado. ¿Cómo critica el teatro como texto escrito cuando lo que está teniendo ahí es una obra de teatro, es un acontecimiento, es un evento, es en el cual el cuerpo se ve afectado de los actores y de los espectadores, ¿sí? Hay una afección, hay una coconstrucción. ¿Cómo critica el texto? Bueno, en ese momento los propios directores teatrales de las universidades, en este caso la Chile y la Católica, que eran el canon, ¿sí? Consideraban que su propio trabajo consideraba en poner bien la obra del autor dramático y no le cambiaban ni una coma. Muy a pesar que ya en 1912 Meyerhold estaba destruyendo la concepción de la puesta en escena como la puesta de un texto y centrándola en el acontecimiento y en que la autoría es del director. Pero eso no ocurría en Chile, no de ese modo, ¿sí? ¿Cómo se notaba esto? Que en las críticas, yo me leí todas las críticas que están en el archivo de Romera. El archivo de Romera está contenido en la Universidad de Talca, en el Instituto Abate Molina, y está allí por de esas casualidades de la vida. La familia de Romera no sabía qué hacer con tantos papelitos y se los regaló al Instituto Abate Molina, donde estaba Pedro Zamorano, que es en el contexto de su fondo, es decir, que yo hice este trabajo, en el cual, en realidad, Pedro Zamorano
estudia a Romera desde las artes visuales, que es su mayor impacto, ¿no? Porque Zamorano ha estudiado artes visuales siglo XIX y siglo XX. Entonces, este archivo se donó para allá. Y me leí todas las críticas. ¿Y en qué se notan? En que las primeras críticas, en vez de hablar de la obra, habla del texto. Es decir, habla de una cosa que no vio. Va y dice, este es un texto de tal tipo, este autor es muy importante, fue muy importante dentro de la producción literaria española, etcétera, pero no habla prácticamente nada de la puesta en escena, nada, al comienzo, en los años 50. Y ahí, ¿por qué lo hace? Porque intentaban esta idea de mediador o de formador, también intentaba formar al público, darle datos, ¿no? ¿Por qué es importante este autor? ¿Dónde se inscribe dentro de la evolución de la historia del teatro? ¿Cuáles son los rasgos del autor? Pero se le olvida que no está haciendo una clase sobre el autor, se supone que es un crítico de una puesta en escena. Ahora, hay que entender el ejercicio crítico, insisto, como un producto de su tiempo, ¿no? Y en ese sentido, él mismo cambia. Es decir, pasan 34 años criticando. No piensa lo mismo en el año 1945 que en el año 1972. No mira el objeto estético igual, no hace las críticas iguales. En los 50, inicios de los 50, tiene un amor infinito por hablar de los géneros teatrales. Hay una crítica que a mí me pareció muy divertida, que habla y habla y habla de la diferencia entre ópera y opereta, pero nunca me habla de la obra que fue a ver, que se supone que titula esta crítica. Pero ya en el año 72, por ejemplo, hace críticas sobre cómo los actores han logrado impactar al público, cómo el público se vio afectado, cómo esa música hizo generar tal emoción en la platea. Él mismo ha evolucionado, ¿sí? Por lo tanto, tampoco lo puedo ver yo a Critilo, que es su alias, como alguien estático, ¿no? Como un crítico. Yo tengo que pensar en el ejercicio crítico, que es un arco de 34 años que él realiza. Ahora, una de las cosas interesantes que a mí me parecen de este periodo y de las universidades, ¿sí?, en Chile, desde los años 40 y la cruzada de las universidades, ellos hablaban, y esto es una contradicción que me parece preciosa mirar desde el 21, ellos hablaban del teatro, ¿sí?, como una posible elemento que registrara, promoviera o difundiera el ser nacional, que esta es una discusión interesante. Primero hay que preguntarse si existe un ser nacional en países como el nuestro. Sí. Bueno, este ser nacional, que es más o menos centrado en la parte céntrica del país, que irá desde La Serena hasta Talca, ¿sí?, eso sería la nación, más o menos, ¿sí?, todavía. ¿Cómo ellos esperaban que apareciera un teatro que diera cuenta de ese ser nacional? Pero junto con buscar esta originalidad, esta identidad del ser nacional chileno, solo consideraban buenas aquellas obras que respondían al modelo europeo. Entonces, tenemos el teatro universitario, canónico de la época de ambas universidades, la Chile y la Católica, hablando del ansiado ser nacional que aparezca en las obras de arte. Pero ese ansiado ser nacional solo es aceptado si se parece a Europa. Entonces, es una situación muy interesante y que además habla mucho de nosotros, ¿sí?, como esta tensión entre lo nacionalmente propio y lo considerado estéticamente legítimo, y que en el fondo no hace sino reflejar al día de hoy esta constitución fronteriza, híbrida, tensa que nosotros tenemos con el ser latinoamericano, ¿sí?, y que está en la crítica porque no puede no estar, porque es una marca ideológica que tiene que ver con la constitución de lo latinoamericano como un problema. De hecho, se habla en los estudios sobre el tema como el problema de lo latinoamericano, ¿sí?, como una marca ideológica tensa que tiene rasgos de subordinación, ¿sí?, y que esos rasgos nos constituyen también, ¿sí?, y que además
tienen como característica que es algo imposible de ser deshecho. O sea, cuando uno dice hoy, aprovechando que estamos en el Centro Cultural de España, los españoles nos vinieron a invadir, pero cuando yo digo nos, me digo a mí misma, ¿de quién diablos estoy hablando? Nos, sentis Hermann. ¿Qué es ese nos? ¿A quiénes nos vinieron a invadir? O sea, ¿cómo se deshace? Latinoamérica es esta trenza, ¿no? Híbrida, tensa, vertical, polifónica. Entonces, se da esta constitución fronteriza, tensa, subordinada. Se observa también mucho en el siglo XX cuando queremos ser nosotros, pero que ese nosotros se parezca a ellos. Y eso me parece muy interesante, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, esto no. Entonces vamos a seguir con el abordaje metacrítico. Les decía, hay que observar tanto qué puestas en escena se critican como cuáles son las puestas en escena que no se critican. En el caso de Critilo, la mayoría de las obras que él aborda y estudia pertenecen prácticamente de manera exclusiva a los teatros universitarios de la Católica y de la Chile, o a compañías constituidas como compañías independientes, pero que se formaron en la Católica y en la Chile. Yo no estoy pelando a nadie, porque yo me formé en la Chile y la marca la tengo en fuego, ¿sí? Pero por lo menos puedo decirlo. Y ambas compañías responden a un teatro de experimentación y de ensayo. De hecho, se llaman así: Teatro Experimental de la Universidad de Chile y Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, que permitió, sin duda ninguna, indagar en una serie de ámbitos que son constitutivos y centrales de la puesta en escena, como son la escritura dramatúrgica, los planteos plásticos, las composiciones sonoras, y que produjo evidentemente innovaciones en la escena de la época, y eso no se puede discutir. Ahora, ¿por qué lo produjo? Porque la Católica y la Chile, las compañías de teatro, tenían una condición privilegiada. Había sido separada la relación de la producción de obra con la taquilla. Cuando yo separo la obra del sustento de los artistas, puedo ensayar. Esto no es una novedad para nadie. Es la gran pregunta que uno se hace. Cuando yo quiero hacer un teatro de ensayo, ¿quién me paga el ensayo? Desde Sachsen-Meiningen en el 19, esto se ha venido resolviendo con distintos modelos. Él era un duque, financió la compañía, no es malo. Stanislavski era hijo de uno de los armadores de barco más ricos. Antoine trabajaba en una compañía de gas para poder actuar y dirigir en la noche. Entonces, la pregunta entre ¿quién financia los procesos de búsqueda formales, ¿sí?, para hacer un teatro de ensayo? En este caso, el Estado, o en este caso, la Universidad Católica, que siempre ha tenido en Chile financiamiento del Estado, también, no solo es pontificio. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo miro la producción de Romera, veo que critica siempre a las producciones de teatro de la Chile y la Católica, alguna gente formada, compañías formadas por ello, y no dice nada del teatro comercial, nada. Nada, como si no existiera. Y lo llamativo es que había una producción gigantesca de teatro comercial y una tradición en Chile de consumo por parte de las clases populares de teatro comercial y teatro popular y teatro de reidero, que no tiene crítica y que Critilo no la aborda nunca. Entonces, existe una sola excepción a esta regla en todas las críticas de él, que es que le encanta la compañía de Lucho Córdoba, que tiene una compañía que corresponde al modelo del teatro por divos, ¿sí?, de la figura del divo, que el divo es el mismo, de hecho se llama Compañía de Lucho Córdoba, porque es su compañía, y él actuaba y dirigía, era un autor-director, o sea, dirigía, organizaba, diríamos así, era autor, actor, director. Y lo consideraba un actor, pero es que talentosísimo, un actor de beta cómica principalmente, y que conocía todas las reglas. Él se da cuenta que Lucho Córdoba logra articular obras que son sumamente interesantes porque conoce cómo funciona la escena por dentro, es decir, es un autor, ¿sí?,
que es actor, por lo tanto sabe perfectamente qué funciona y qué no. Los actores tenemos una formación que nos permite decir, oye, esto sí, ponle un poco más de esto otro. Él sabe, se le nota. Sin embargo, tiene una contradicción y es precioso, porque están todas las críticas que le hace Córdoba. Le dice que es increíblemente, es un gran histrión, que conoce las reglas del teatro por dentro y todo, pero que hace un teatro de risa fácil, y eso le parece terrible. Tiene una contradicción. Le gustan las obras, no le gusta el tema de las obras, y lo insta a través de sus críticas a que se inspire, a que haga un humor tipo Molière y Aristófanes. Se los digo, estoy citando textual. ¿Sí? Dice, hay grandes cómicos. Inspírate en Molière, inspírate en Aristófanes. De hecho, acá no se alcanza a ver ahí, pero hay una parte que me parece interesante, porque que es la que escribo en negro acá al lado, porque la crítica no queda muy chiquita, en que le dice a Córdoba, en el fondo prácticamente le llama la atención, le dice que encuentra estupendo su obra, como siempre, muy divertida, todo el público muy atento, pero le dice que él falta a una norma, porque le dice que la obligación de un actor digno de tal nombre, la urgencia de su misión, sería la de levantar a un nivel de cierto gusto estético al espectador que lo admira y que lo sigue. Entonces, nuevamente, considera que hay que enseñarle al público a percibir, y que además no solo lo tiene que hacer el crítico, lo tiene que hacer también, en este caso, Lucho Córdoba. ¿Y cuál es su crítica hacia él? Que no lo hace, que teniendo todo ese talento no se dedica a enseñarle al público a percibir correctamente. Por otra parte, tú puedes ver en las críticas que desestima totalmente los gustos populares sobre teatro. ¿Sí? Trata de literatura de butifarra, estoy citando textual, a las obras que son melodramáticas, que hoy por hoy ustedes ven que nosotros hemos venido, se ha reconsiderado el género melodramático, pero en esa época era considerado un gusto de las clases populares inadecuado, en el cual la emoción está sobre resaltada y llena de recursos como el uso de la música para generar estados emocionales que no deberían usarse. Ahora, esto no significa que él tenga un desprecio por el público popular. No, es claramente un ilustrado, quiere formarlos. O sea, acepta que sean populares, pero cree que a través de la educación deben dejar de serlo, o deben ser otro tipo de público popular que tenga los mismos valores que la clase media intelectual y la pequeña burguesía, y para eso escribe, para formarlas. Y en ese sentido, obviamente, ellos son los destinatarios de estos textos críticos en tanto público, y las compañías en tanto productores. ¿Sí? Ahora, hay que entender la labor de Romera como parte de un engranaje. Si yo lo saco de ahí, no funciona. Él es parte de la cruzada que tienen los teatros universitarios en Chile desde el 40 en adelante, en que hablaban, tienen un manifiesto, sobre todo el de la Chile, cuando se crea la Compañía Experimental del Teatro de la Universidad de Chile, sacan un manifiesto de cuáles son los objetivos de esta compañía universitaria, y uno de ellos dicen crear un público teatral. Eso haría pensar que no había público teatral, pero sí, claramente lo había. Lo que pasa es que no era un público teatral de clase media intelectual, era un público teatral popular que llenaba los teatros de reidero. Pero esto se oblitera porque además los que escriben la historia del teatro en Chile son aquellos que tienen la capacidad de escribir. Y los que tienen la capacidad de escribir son los formados en la universidad. Y el teatro, por lo tanto, que estudian es el propio. Y si uno hace un análisis de las historias del teatro chileno desde los años cuando surgen, que es después del año 50, empiezan a aparecer historias del teatro chileno, todas las historias narran lo mismo. Había un teatro en Chile que empieza con fuerza en el año 10, en compañías mixtas, entre compañías de teatro español con algunos actores chilenos, que se refuerza como tal en el año 17 con la primera compañía teatral totalmente chilena, pero que lo hacían mal y que estaban en el error, y que por suerte en los años 40 llegaron los teatros universitarios. Y ahora sí que tenemos teatro de calidad. Recién ahora se están estudiando los teatros populares, recién ahora, porque ahora lo podemos ver.
porque cambió el canon, nada más que por eso. Y al cambiar el canon y aparecer la producción teatral popular como posiblemente válida, se está estudiando. Antes no. Ahora, sin el trabajo de Romera como crítico, no se podrían haber llevado adelante la labor de las compañías de teatro de la educación superior. Es parte de un engranaje. Ellos producen, Critilo critica esas producciones, ¿sí? Y si a eso yo pienso dónde publica, tengo que ver que publica exclusivamente en el Mercurio y en La Nación, que al día de hoy todos sabemos, por lo menos con el Mercurio de Santiago, cuál es el público del Mercurio de Santiago. ¿A quién le está diciendo cómo percibir las obras? A los lectores del Mercurio. Ahora, para ir terminando por fin, perdón. Evidentemente, los cánones, si son históricos, cambian, porque los contextos históricos se modifican. Y al modificarse, varía mi manera de interpretar los productos culturales. Tenemos que decir que desde mediados de los 90 se ha iniciado un cambio en general dentro de los estudios teatrales y aparece la idea de que yo tengo que estudiar las obras, y en este caso estudiar los discursos críticos, como el caso de Romera, desde un proceso de historización que me permita entenderlo como un producto de su época. Y hacerlo de este modo me permite abandonar la mirada esencialista y estructuralista, ¿sí? En el cual yo pienso o creo que hay algo esencial en esa producción. Y eso me obliga a preguntarme sobre quién produce esa obra, a qué grupo social pertenece, cuáles son sus destinatarios supuestos, para quién escribe, ¿sí? A qué grupo pertenecen las personas que elaboran los discursos críticos, dónde se publican estos discursos críticos y si en ese momento correspondía o no a una teatralidad estéticamente legitimada o era una teatralidad marginal, ¿sí? Y así yo puedo entender el teatro también como un producto cultural en el que los factores extraestéticos, que eso a mí me interesa mucho, son esenciales para entender la producción teatral y la distribución de esta obra, ¿sí? Es decir, las obras de arte circulan o no circulan, se validan o no, por una serie de valores que son extraestéticos, que no tienen que ver con la obra en sí. Y este cambio de concepción frente al canon nos deja mirando, ¿sí?, cómo se ha modificado el lugar de la crítica al día de hoy. Y evidentemente entre el siglo XX y hoy se ha modificado. Primero, actualmente casi no se publican comentarios de teatro en los medios de comunicación. Yo puedo encontrar comentarios críticos en YouTube, por ejemplo, pero como me gusta, más o menos, y hacia abajo. Y tú dices, bueno, es un juicio de gusto y muchas veces ni siquiera tiene, voy a decir así, siendo un juicio de gusto, el de los años de la producción de Critilo, por lo menos intentaba razonar el juicio de gusto. Puedo enterarme por qué le gustaba, acá no, ¿sí? Y entonces obliga a que nosotros nos replanteemos el modo y el sentido de la crítica. Y esto es una posición ideológica, es una opinión. Yo creo que la crítica tiene sentido. El tema es qué voy a entender como crítica. Y acá, como plantea el caballero, se vuelve necesario diferenciar entre el personal gusto que uno tiene como crítico y la mirada crítica, la que tiene como objetivo evidenciar el lugar desde donde hablo. Es decir, yo cada vez que hago crítica tengo que decir desde dónde estoy haciendo esa crítica. No puedo intentar hacer una sustitución, volver transparente mi perspectiva, ni el lugar desde el cual hablo, para que se entienda por qué digo aquello que digo, que no es neutro y que evidentemente ideológicamente tiene un lugar. Lo segundo es que por lo mismo, cuando yo digo, mire, yo hablo desde aquí, y en mi caso voy a ser súper particular, hablo desde Valparaíso como opción, hablo desde la universidad en Valparaíso, en Chile, hablo desde una doble pertinencia, que es una pertinencia práctica con una pertinencia teórica. Estoy marcada y por lo tanto no pretendo que mi manera de mirar los objetos sea universal. Es la que yo produzco y para eso lo que mejor puedo hacer es evidenciarlo. ¿Sí?
pretendo, en el fondo, cuando hago ejercicios críticos, plantearlos como una lectura posible que pretende ver qué relación tiene ese objeto estético con su campo cultural, que lo produce. Pretendo hacerme cargo de mi propia subjetividad, pero también cuando quiero mirar la obra, lo más que puedo hacer es mirar qué dicen los productores de la obra, quiero decir el director, la compañía, en los circuitos de circulación, como en los programas de mano, como en las entrevistas que dan, qué es lo que ellos prometen con respecto a esa obra y yo miro después si se cumple o no. Eso es lo máximo que puedo hacer. No puedo pretender enseñarle a alguien a percibir. Me parece que excede la capacidad que uno tiene al respecto. Pero sí puedo mirar cómo se relaciona ese objeto con su contexto cultural y puedo observar también qué es lo que promete la compañía, cuál es la visión que la compañía tiene de sí mismo y cómo veo yo si eso existe o no existe en la producción de obra. Y desde esa perspectiva, yo creo que es importante ver que se ha evolucionado desde la imagen que planteaba al crítico como un guía hiperespecializado. A mí se me ocurrió que la palabra ideal era como un supraespectador, es decir, es el espectador más espectador de todos los espectadores, ¿sí? El espectador correcto, que le indicaba al público lo que tenía que percibir a la de un sujeto social que da una mirada posible dentro de una variedad de miradas con respecto a un objeto teatral, en este caso. Y en ese sentido porta un discurso, ese discurso pivotea o interactúa con la creación existente, pero es una producción autónoma, creativa también, diferente, en la que yo hago una interpretación de algo y propongo una mirada sobre ese algo, pero que no deseo ni desea el crítico erigirse como el juicio correcto sobre nada, sino solo una visión más posible, marcada por mis propios contextos socioculturales, histórico, ideológico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica, por esta presentación. Sin duda ha sido un recorrido no solamente por la producción de Critilo, sino también una reflexión poniéndonos el foco del crítico como sujeto histórico, en cierto modo, ¿no? Tenemos espacio para algunas preguntas. No sé si hay alguna pregunta que desde ya quieran plantear, comentarios. Javier, por favor. A mí personalmente hay un detalle que me interesa de Critilo como figura, que esta faceta también de ser caricaturista. Te entendí mal. ¿Esa faceta qué? De ser caricaturista. Sí. Y yo siempre como que me preguntaba así como si eso no le producía como algún conflicto de imagen pública, así como de que lo tomaran como una figura menos seria, o también el hecho de escribir con apodo, o eso no se cuestionaba tanto en esa época. El tema de escribir con apodo en el siglo XX era un procedimiento bastante común entre los críticos, entre otras cosas porque hacían crítica. Y esa crítica ojalá estuviese invisibilizado quién era la persona, porque los campos culturales, si hoy son chicos, y nos conocemos casi todos los de artes escénicas, no te quiero contar cómo eran en el siglo XX. Entonces era bastante recurrente la idea de que los críticos escribieran con seudónimo, ¿sí? Y por otra parte, su faceta de caricaturista es una faceta que es mucho más personal, ¿sí? No es una faceta en la cual él haya hecho demasiadas publicaciones al respecto, no necesariamente hacía caricaturas de las obras, sino que hay muchos documentos que han sido rescatados de este archivo que se encuentra hoy custodiado por el Instituto Abate Molina en Talca, ¿sí? Pero que no se conocieron o no circularon públicamente, sino posteriormente. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Soledad, te van a acercar el micrófono a Soledad y luego Natalia. Gracias, Verónica, por este recorrido, como ha dicho Javier, que ha sido un impulso, digámoslo así, muy estimulante como para seguir pensando todo esto que nos convoca. Me surge una pregunta a la hora de pensar esa idea de proyecto país de los diversos gobiernos radicales, ¿cierto?, de la década de los 30 y los 40, que fue como el paraguas para la conformación de los teatros universitarios de los que tú hablaste,
Y claro, cuyo propósito era precisamente el que mencionaste. Sin embargo, cuando hablas de adoptar un modelo europeo, me pregunto yo también qué es eso, porque ese modelo europeo no existe como hegemonía. Si uno piensa Europa como un territorio igualmente polifónico, igualmente poliétnico, multiétnico, etcétera, me pregunto si no seguimos un poco entrampadas en abstracciones que son susceptibles de ser revisadas cuando hablamos de modelo europeo. Esa es un poco mi duda, lo anoté. ¿Qué significa eso precisamente cuando hablamos de gente que llega huyendo, que llega desde un exilio? ¿Qué es eso? ¿Qué es el modelo europeo que se asume en el ámbito artístico? ¿Es esa una postura, digámoslo así, que no tendríamos también que revisar? ¿No fue así que llegaron disidencias dentro de algo que presumimos que es homogéneo? Esas son mis preguntas. Yo coincido. Yo creo que es una generalización. Cuando uno habla de modelo europeo, es una manera rápida de decir que en realidad hay una polifonía y que tiene distintos acentos dependiendo incluso de los directores que están poniendo en escena, ¿sí? Y que escogen en esta idea de insertar a Chile, ¿no? en esta contemporaneidad, que era otro de las declaraciones de las compañías universitarias, era promover el teatro universal, decían, ¿no? ¿Sí? Un conocimiento del teatro universal. Y, bueno, europeo en general, universal ni te cuento, ¿sí? Variaba, había en esta idea del teatro universal que querían promover, había un modelo francés importante, había un modelo de rescate de los clásicos y en esos clásicos iban desde los griegos hasta los teatros del siglo de oro, quiero decir teatro isabelino, teatro francés principalmente, teatro español sin duda. Posteriormente y no mucho más tarde empiezan también a montar obras de teatro del absurdo, ¿sí? Entonces es una polifonía, porque Europa uno lo dice como si fuera un solo bloque, pero sin duda que tampoco lo es una generalización y en ese sentido tienes razón. Podríamos decir que les interesa un teatro contemporáneo, ¿sí? También, que es otro de los elementos que les interesa a los teatros universitarios, junto con el teatro universal que ellos declaran, quieren también un teatro contemporáneo, pero ese teatro contemporáneo también es, lo voy a decir de otro modo, de algún país de Europa, ¿sí? Yo puedo pensar uno de los grandes orgullos del Teatro de Valparaíso, lo digo como historiadora del Teatro de Valparaíso, es que en los años 60 estrena Esperando a Godot, ¿no? Y tú cada vez que hablas con alguna gente de la vieja guardia del teatro de allá, habla de este estreno, de Esperando a Godot, porque es el primer estreno de Godot en Chile, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante para ellos? Les he hecho la pregunta. Bueno, porque en el fondo, porque en ese momento se adelantaron al Teatro Santiaguino primero, estrenaron primero, y porque en ese minuto ya había un proceso en el cual el teatro de Beckett era un teatro que se estaba considerando un teatro contemporáneo validado. Entonces, cuando decimos teatro europeo, en realidad deberíamos tal vez desagregar, y en eso encuentro que tienen razón, desagregar mirando las plantillas de obra, que son principalmente españolas, francesas y norteamericanas también, porque no es solo europeo. También empiezan a estrenar a O'Neill y a una serie de otros, vamos a decir, autores o autores-directores que van siendo validados más o menos contemporáneamente, ¿sí? Entonces hay una polifonía, sin duda. Ok, gracias. Natalia, acá te van a pasar el micrófono.
Muy cortito, simplemente me dio curiosidad cuando dijiste que Critilo tenía más de un seudónimo. Sí. ¿Cuáles eran esos otros seudónimos y si se lo puede pensar como Pessoa? O sea, que cada nombre tenía una personalidad o... Tenía cada nombre un diario. Ah, ok. Tenía cada nombre es un diario. un problema que hay hasta el día de hoy, la necesidad del multitrabajo. Era Critilo en El Mercurio y era Federico Disraeli en La Nación, ¿sí? Y tenía algún otro cuando publicaba en un tercer diario que en este minuto no lo recuerdo, pero en realidad, más que nada, era la necesidad de parecer que cada diario tenía su crítico. Pero a mí lo que me parece más interesante es pensar que un solo crítico criticaba todo, ¿sí? En distintos diarios, ¿sí? Porque él no es contratado por la Universidad de Chile, digámoslo así, como otros artistas que tienen un contrato directo y eso le asegura en el fondo un sueldo constante. Entonces él hace una serie de aportes en distintos ámbitos de las artes, pero necesita vender su trabajo y para eso tiene varios nombres. Eso es. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿No? Bueno, volvemos a agradecerle a Verónica esta inspiradora presentación. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y luego volvemos con Soledad Lagos. Muchas gracias.